servidores y para, en primer lugar, que sea el Señor quien nos enseñe esta charla y que sea el obligado punto de referencia de esta charla sobre inspiración bíblica y filosofía de la pareja. Jesús volvió a Galilea llevado por la fuerza del Espíritu. Su fama se divulgó por toda esa región. Enseñaba en las sinagogas de ellos y era elogiado por todos. Fue a Nazaret, donde se había criado. Según su costumbre, entró un sábado en la sinagoga y se puso de pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías y abriéndolo encontró el lugar en donde está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. Me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dejar en libertad a los oprimidos y a proclamar un año de gracia del Señor. Después de cerrar el libro, le entregó al ayudante y se sentó. Todos en la sinagoga lo miraban con atención y comenzó a decirles: esta lectura que acaban de oír se ha cumplido hoy. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con este texto vamos a comenzar y a tenerlo como, no de fondo, sino en primer plano continuamente, para poder entender algo de lo que voy a decir, o por lo menos susurrar durante esta charla. Jesús es la palabra hecha carne. Jesús es el liturgo, en primer lugar. Y aquí está en función. Ha tomado la palabra, se la ha apropiado, absolutamente, y además ha entrado en el templo de su patria chica, en Nazaret, donde se había criado. Y aquí está como el mejor icono: Jesús y la palabra, Jesús la liturgia, el liturgo por excelencia, ¿no? Luego llama la atención que, por supuesto, está en la sinagoga y el culto oficial es en hebreo. Luego, cuando le enseña el Padre Nuestro, un poquito más adelante, lo hará en arameo. Tiene mucha simbología eso. Acabo de leer dos artículos muy lindos del Padre Arriba sobre este tema, que significaba que Jesús abriese con otro lenguaje, ¿no?, de su lengua materna al mundo universal a partir de la lectura de la enseñanza del Padre Nuestro en hebreo. Pero nos quedamos con esta imagen. Entonces, más que un título de esta charlita, es mirar a Jesús, que en sí mismo, no podemos dividirlo, porque yo estaba tentado al comienzo de decir, bueno, primero le voy a dedicar unas palabritas a la parte de la inspiración bíblica, y luego me voy a extender un poquito más, que era la intención, a la inspiración litúrgica. Pero me doy cuenta que la persona del Señor, en primer lugar, está íntimamente unido. Y luego en el magisterio
magisterio de la Iglesia, en la enseñanza, en los padres, en la tradición de la Iglesia, continuamente estos dos momentos, estos pilares de la vida cristiana, están íntimamente unidos. Aquí yo no voy a ser el que separe lo que está unido, como decimos los curas, en el momento del matrimonio. Así es que vamos a comenzar un poquito con esta lectura, haciendo un eco entonces también nosotros catequistas de esto que acabamos de recibir. Yo tengo a modo de hipótesis, de idea central, que lo venimos hablando en la Junta, con quienes nos acompañan en esta tarea catequística, que es esta. Coincidente con aquel taller sobre el itinerario de catequesis permanente y liturgia. Al volver sobre las conclusiones, hay una feliz coincidencia en esto que voy a decir, ¿no? Me parece que añoramos y cada vez más avanzamos, y esto pretende ser un aporte a esto, devolverle a la catequesis no solamente su inspiración litúrgica, si es que no la tiene, con mucho respeto a las experiencias de todas las regiones, ¿verdad? Y quizás podemos enriquecernos aquellos que ya han emprendido el camino, devolverle el ritmo litúrgico a la catequesis. Y un poquito para ver esto, yo voy a reparar en dos encíclicas del Papa, las primeras que nos regaló sobre el amor y la esperanza. Vamos a reparar en aquel número 25 de Dios es amor. No terminó el año de su inauguración del pontificado cuando este Papa anciano y sabio y teólogo nos regaló Dios es amor. Y en el número 25 creo que de las lecturas surge un momento de inflexión entre ese largo discurso sobre el ágape y el eros, y pasa luego a un segundo momento de la cosa más práctica, de la tradición del amor. Y describe ahí en el 25a recordarán los que lo tienen presente, algo que a mí me gustó mucho, que pienso que es la eclesiología que después ha repetido hasta el cansancio en sus catequesis y también en otros documentos, ¿no? Es en aquel documento que al comienzo nos decía, mucho lo decimos, se deviene cristiano no por una opción ética, sino por un encuentro personal con Jesucristo, con la persona del Verbo encarnado, que nos cambia el horizonte. Bueno, la palabra encuentro creo que la hemos tomado y la hemos regastado. En Aparecida aparece como 550 veces el tema del encuentro, ¿no? Esta categoría antropológica. Es en ese mismo documento que en la mitad del documento aparece una eclesiología, digo yo, creo que lo podemos llamar así, cuando él dice que las notas esenciales de la Iglesia no son notas secundarias, notas esenciales de la Iglesia son el anuncio, la martiría, el anuncio de la palabra, la misión, entiéndase, con todo lo que significa. También entra la catequesis ahí como anuncio. Predicación, homilía, misión casa por casa, entiéndase todo lo que significa la miserología, adyentes, ¿no? El anuncio de la buena noticia. Y lo ha expresado con el término testimonio, martiría. El segundo momento es la liturgia, la celebración de la fe. Y el tercer momento de estas notas esenciales es la diaconía, el servicio, el amor propiamente dicho. En esa lectura, ya hace unos años, y a partir de una experiencia
digamos, también de catequesis en mi vicaría, cuando me tocaba en la vicaría Flores, empecé a pensar esto, escuchando catequistas y con las dificultades, desde las más rutinarias, ¿no? Las dificultades que hay para que nuestros chicos de primer año de comunión vayan a misa, o digamos que siguen la Pampa, como veo, digamos, las dificultades de integrarlos a la liturgia. Bueno, empecé a pensar un poquito de este tema y lo quiero expresar ahora con algún otro fundamento, ¿no? No digo que haya o que hubo un terrible divorcio entre catequesis y liturgia, no es así, ¿no? Pero ciertamente nuestra catequesis, en sentido general, se ha volcado al año lectivo, al año que comienza en abril y mayo, más o menos, según podemos conseguir los catequistas y en la disposición, y terminan los ciclos entre octubre y noviembre, cuando termina el ciclo escolar, con una larga vacación de invierno, ¿no? Hay sonrisa por ahí, digamos, parecen aprobar el tema. Bueno, yo les llamo este ritmo lectivo, ¿no? ¿Y cuál sería el ritmo litúrgico? Para decirlo así de entrada, Pentecostés, Pentecostés. Al menos en ese ciclo. Y lo voy a decir con dos padres de la Iglesia. En realidad con un padre y una madre de la Iglesia. Y no es un tema de género, digamos, no se nos pega el tema, pero es así la cuestión. Tomé el texto que nosotros tenemos, los sacerdotes, del Diatésaron de San Efrén, diácono y doctor de la Iglesia, sobre la palabra. Creo que cada vez que lo encontramos, nos sugiere algo muy lindo, ¿no? Les digo algunas partecitas de este texto. Es un padre sirio del siglo IV, de los grandes padres, cuya doctrina es eminente, doctor de la Iglesia, aún siendo diácono. La palabra de Dios, fuente inagotable de vida. Entonces elegí un padre para confirmar esto de la inspiración bíblica, ya desde el momento patrístico, ¿no? Y él dice: ¿quién hay capaz, Señor, de penetrar con su mente una sola de tus frases? Como el sediento que bebe de la fuente, mucho más es lo que dejamos que lo que tomamos. Porque la palabra del Señor presenta muy diversos aspectos, según la diversa capacidad de los que estudian. El Señor pintó con multiplicidad de colores su palabra, para que todo el que la estudie pueda ver en ella lo que más le plazca. Escondió en su palabra variedad de tesoros, para que cada uno de nosotros pudiera enriquecerse en cualquiera de los puntos a que afocara su reflexión. La palabra de Dios es árbol de vida, que te ofrece el fruto bendito desde cualquiera de sus lados, como aquella roca que se abrió en el desierto y manó de todos lados una bebida espiritual. Y en este orden, haciendo uso y gala de la alegoría patrística, tiene varias imágenes. Leo hacia el final. Entonces él hace una invitación a ir a la palabra, ¿no? La fuente ha de vencer tu sed, pero tu sed no ha de vencer la fuente, porque si tu sed queda saciada sin que se agote la fuente, cuando vuelvas a tener sed podrás de nuevo beber en ella. En cambio, si al saciarse tu sed se secara también la fuente, tu victoria sería en perjuicio tuyo. Es aquel que se acerca a la Escritura todos los días como hábito, como lector orante de la palabra. Y entonces concluye diciendo esto: da gracias por lo que has recibido y no te entristezcas por la abundancia sobrante. Lo que has recibido y conseguido es tu parte. Lo que has quedado es tu herencia. Lo que ha quedado es tu herencia. Lo tenés para mañana, pasado, para tu vida, ¿no?
Lo que por tu debilidad no puedes recibir en un determinado momento, lo podrás recibir en otra ocasión, si perseveras. Ni te esfuerces avaramente por tomar de un solo sorbo lo que no puede ser sorbido de una vez. Ni desistas por pereza de lo que puedes ir tomando poco a poco. Creo que todos sentimos a veces la fatiga del arranque. Ahora me voy a meter en la lectura bíblica. Me encuentro con el libro de los números, digamos, me pierdo en las primeras estadísticas, digamos. Nos enseña una pedagogía del abordaje de la Escritura y nos alienta en la esperanza. Lo que tomamos hoy de la Escritura, su inspiración, su gracia, la palabra buena que entra en nosotros, es nuestra parte, es lo que teníamos que leer hoy, lo que teníamos que recibir hoy. Y lo que dejamos es nuestra herencia, hermosa herencia. Este es un padre de la Iglesia. Sobre esto de la inspiración bíblica, ¿no? Y ahora vamos a hablar de una madre de la Iglesia, no sé si llamarle madre de la Iglesia, una mujer en la patrística. Es una gallega, Esteria. Digo gallega porque es de Galicia, digamos, no, obviamente, ¿no? Ya en el siglo IV los concilios toledanos habían regulado la vida monacal. De eso puede hablar más el padre Martín, el monseñor Martín, y tuvo una suerte, las mujeres no se cambian de monasterio, estamos en el siglo IV, no viajan, es muy difícil que una mujer viaje y que haga un viaje como la que hizo esta mujer. Pero dio la casualidad, creo que se muere Constancio, uno de los hijos y le sucede al trono, el imperio de Bizancio, Teodosio el Grande, que estaba como coronel de la fuerza de la legión en el norte de España. Entonces va a tomar posesión a Constantinopla y, como decimos, se engancha, se cuela esta mujer en el viaje, protegida por supuesto por la corte imperial, y solo así puede hacer este viaje. Y las cartas que envía a su monasterio luego se convirtieron en este texto hermoso que la tradición ha compaginado, una larga tradición que ahora no puedo explicar, pero que tiene su sentido, en los viajes de Esteria, ¿no? Entre uno de esos viajes, desde Constantinopla va a Jerusalén. Coincide con el tiempo de las catequesis de San Cirilo de Jerusalén. Y esta mujer, ¿qué es lo que describe? Llega en Cuaresma, en tiempo de la preparación, y describe el catecumenado, por un lado, la vida cristiana, la ascesis, los ayunos, pero sobre todo algo le llama la atención. Y es esto, que Cirilo, para dar una catequesis sobre la pasión, los lleva a los catecúmenos al Gólgota, ¿no? Para hablar sobre el martirio, va al martirium, al lugar del suplicio, ¿no? Para hablar de Pentecostés lo lleva al cenáculo. Y así la catequesis tiene lugares propios, donde todo entra por los poros, ¿no? Todo entra no solamente por lo que dice, y bien dice en la catequesis hasta el día de hoy, que las aprovechamos, gracias a Dios, sino que utiliza, y además ese recurso, ¿no? del momento, de estar en los lugares santos donde el Señor hizo el camino de la redención humana. Por eso decía entonces un padre y una madre, ¿no? Esta Egeria, sí. ¿Cómo es el nombre que no lo entendí bien? Para vos Egeria, y para, si quieren, para la patrística, Esteria, TH sería en griego, Egeria con G, de gato. Así se la conoce, ¿no, padre? Es gallega, ¿verdad? Digamos. Es Segovia, parece. Yo, en el libro de la BAC tiene publicado esto, mira, es posible de ir ya.
Bueno, te lo recuerdo. Está en un libro de la BAC, muy lindo. Si alguna vez quieren leerlo, se los aconsejo. Es muy, muy lindo el viaje de Arteria. Bueno, estos dos momentos de la palabra, la catequesis, aprovechando, diría, estos espacios litúrgicos irrepetibles, y los pudo aprovechar también San Cirilo, ¿no? A mí me quedaron estos dos momentos como, ¿se acuerdan cuando Celso Morgan nos decía que en alguna de las charlas, creo que en la segunda, hay un siglo de oro de la catequesis patrística, a la cual tendríamos que volver en algún momento, para rescatar algunos valores permanentes de la catequesis? Por supuesto que la catequesis debe darse al hombre de hoy, a los niños de hoy, a los jóvenes de hoy, ¿no? Pero hay algunos valores que permanecen y que forman como las columnas de la catequesis. Su inspiración bíblica y litúrgica son esas columnas que se hunden hasta el cimiento de la catequesis, ¿no? Y luego de este momento, elegí un recorrido entonces a partir del concilio, que ahora los voy a pasear un poco, digamos, con algunos textos que me aportaron bastante en esta reflexión, ¿no? Siempre considerando esto de si es posible, en esta fuerza que nos da el año de la fe, este tiempo tan hermoso del magisterio y de la misma catequesis, después de haber celebrado un congreso catequístico con tanta fuerza, con tanta alegría, y también con tanta novedad, ¿no? Si pudiésemos bajar algo a nuestras catequesis, están los representantes aquí de las regiones, de las diócesis, y poner como principio esto, ¿no? Esto está muy presente desde la Dei Verbum. Voy a recordar, tomé 3 documentos del concilio. ¿Con qué principio hermenéutico? Y con lo que el Papa nos decía en Porta Fide. No leamos el concilio como una ruptura, aquí comienza toda una historia nueva, sino con una hermenéutica de continuidad, retomando aquellos valores permanentes de la patrística, de la tradición de la Iglesia, tradición con mayúscula, y con aquel sentimiento que el Papa se encargó de recordar, por lo cual fue convocado el concilio, cuando en la homilía, recuerdan ahora cuando lo escuchamos en la homilía, la apertura del sínodo, del 11 de octubre, recordaba aquellas palabras tan hermosas de Juan 23, ¿no? Decía, no nos reunimos, no convocamos un concilio para cuestiones doctrinales, eso lo podemos resolver de otra manera, no hace falta un concilio para eso recursos tiene la Iglesia, y doctores, y tiene otros foros, otros lugares, sino para, en primer lugar, la fuerza de la fe para el hombre de hoy, para su actualización, ¿verdad? Como música de fondo está estupendo, Y la música de Dei Verbum. Entonces, la Dei Verbum justamente recuerda algunas palabritas que las quisiera poner en orden. Recordaba que la Sagrada Teología se apoya como en un cimiento perpetuo en la palabra escrita de Dios, al mismo tiempo que en la Sagrada Tradición. También el ministerio de la palabra, esto es, la predicación pastoral, y pone en segundo lugar la catequesis y toda instrucción cristiana, en que es preciso que ocupe un lugar importante la homilía litúrgica. Se nutre saludablemente y se vigoriza santamente con la misma palabra de la Escritura. De Dei Verbum tomé el número 24. Ya en Sacrosanctum Concilium, que nos recordaba el Papa en una audiencia muy linda de fines de septiembre sobre la liturgia, es el primer documento, la primera constitución aprobada por el concilio, ¿no? Y esto iluminó todo el concilio.
la liturgia iluminó el concilio, dice el Papa, fue el centro, y debe ser el centro y lo primero, porque Dios es lo primero, ¿no? Dijo cosas muy lindas sobre la prioridad que se dio a la liturgia y cómo salió con un consenso particular el documento de la liturgia, cosa que no tuvieron los otros documentos, aún las constituciones. Y lo lleva a esta reflexión, digamos que la liturgia fue como la pedagoga que llevó el concilio. Había que celebrar la fe que se iba a anunciar al hombre contemporáneo. Desde la liturgia también se animó a preguntarle a la iglesia, ¿qué dices de ti misma? Aquella también, esa frase de Juan 23, ¿no? Sobre el concilio. Así es que el documento como tal y el espíritu del concilio estuvo embebido en la liturgia, que fue como la gran pedagoga que llevó adelante todas las demás conclusiones. Entonces tomo algunos numeritos, el número 5, que justamente el Papa toma cita en una audiencia. Esta obra de la redención humana y de la perfecta glorificación de Dios, preparada por las maravillas que Dios obró en el pueblo de la antigua alianza, Cristo el Señor la realizó plenamente por el misterio pascual de su bienaventurada pasión, resurrección de entre los muertos y gloriosa ascensión. Y dice un poquito más adelante que para realizar una obra tan grande, Cristo está siempre presente a su iglesia, sobre todo en la acción litúrgica. Número 7. Y en el número 34, sobre los ritos que deben contemplar la liturgia, la catequesis litúrgica o sacramental, habla sobre los ritos que deben resplandecer con una noble sencillez. Deben ser breves, claros, evitando las repeticiones inútiles, adaptados a la capacidad de los fieles y en general no deben tener necesidad de muchas explicaciones, porque estamos en el ámbito de los signos, y los signos tienen un lenguaje propio. Pequeño excurso, los excursos me van a restar tiempo, pero ¿qué voy a hacer? El Concilio de Trento, que a veces despectivamente decimos sos un tridentino, ¿no? Cualquiera, enmarcándolo en algo conservador. A mí me parece una aberración eso, y le voy a decir por qué. En el estudio de la historia de la Iglesia de América Latina, el Concilio de Trento fue un concilio que le dio un envión, no solo a la catequesis, a la misionología, a la vida, a la organización de la Iglesia, a la disciplina de la Iglesia, ¿no? Fue maravilloso. En aquel famoso, en la última sección del Concilio de Trento, la sección 25, gracias a los misioneros que fueron por los obispos españoles, muy poquitos, San Juan de Ávila tuvo mucho que ver en la iluminación de esto, ¿no? Llega al concilio todas las nuevas experiencias de la nueva viña americana, y el concilio devuelve con su sabiduría diciendo: enséñese la catequesis sacramental en lengua vernácula. Y entonces aparece el chichimeca, el otomí, el náhuatl, el quichua, ¿no? El tonocoté, aparecen todas las grandes lenguas americanas y las lenguas dialectales, en catecismos, sermonarios, confesionarios y todos los instrumentos gramaticales, como vocabularios, léxicos, índices, gramáticas. Así que no digan nunca más del Concilio Tridentino, por favor. Cuando pensaba esto, pensaba también en este tema. Mucho material Incúlquese también, dice en el número 35, Sacrosanto Concilio, por todos los medios la catequesis más directamente litúrgica. Y si es preciso, téngase previstas en los ritos mismos breves moniciones
que dirá el sacerdote u otro ministro competente, pero solo en los momentos más oportunos, con las palabras prescritas y otras semejantes, ¿no? Yo digo, el concilio abrió el camino. Después tuvimos florecimiento en la liturgia, como la misa con participación de niños, por ejemplo, ¿no? Que no solamente son moniciones, sino que son con canon propio, con prefacios, ¿no? Yo creo que un adelanto impresionante en este sentido, el aporte que hizo Sacrosanctum Concilio, ¿no? En el decreto ad gentes, la misionología, que tenía graves problemas en la catequesis, por supuesto, con todo este bagaje de asumir las lenguas y la cultura, ¿no? En ad gentes aparece todo el tema cultural, es decir, los nuevos pueblos que se presentan ante el cristianismo, ante el anuncio, las dificultades del anuncio, ¿no? Y tiene creo que un principio muy interesante para lo que venimos diciendo. En estas iglesias jóvenes, a vida del pueblo de Dios, debe ir madurando en todos los campos de la vida cristiana, que deberá renovarse según las normas de ese concilio. Y finalmente, en este proceso misional, con todo lo que significaba asumir los valores culturales buenos que se encuentran en cada cultura, finalmente, dice, la fe se enseña mediante una catequesis apropiada, que manifiesta en la liturgia desarrollada conforme al carácter del pueblo y por medio de una legislación canónica adecuada, se introduce en las instituciones sanas y en las costumbres locales. Yo les deseo que alguna vez vayan a África, algunos de los pueblos africanos, sáquense el reloj y a la misa, que dura 3 horas y media, ¿no? Con muchas danzas, con muchos cantos, hasta las lágrimas, dando gloria a Dios, ¿no? Los catecúmenos tienen largos catecumenados y la prueba más difícil, decían ellos, es la liturgia, porque tenían que explicar la misa cuando le tomaban exámenes, etc., ¿no? La liturgia forma parte del proceso catequístico, sin ninguna duda, Llegamos al Evangelii Nunciandi. Hay otros jalones de la catequesis, la liturgia y la pastoral bíblica, ¿no? Yo siempre hago referencia a Evangelii Nunciandi en el 75, exhortación apostólica conclusiva del sínodo sobre la evangelización, que es un referente inmediato de este nuevo sínodo, siempre se lo mira, y considerada, junto con Redentoris Missio, cartas magnas de la evangelización en el siglo XX, ¿no? Ahí en el número 44, que le dedica a la catequesis, famosa, que lo hemos visto tantas veces, se nos dice esta frase que nos ha impactado tanto: los métodos de la catequesis deberán ser adaptados a la edad, a la cultura, a la capacidad de las personas, tratando de fijar siempre en la memoria, la inteligencia y el corazón las verdades esenciales que deberán impregnar la vida entera. Pero padre, no habla de la liturgia. Es cierto que no habla de la liturgia. Pero yo digo, ¿ustedes creen que con un encuentro catequístico vamos a poder penetrar el corazón, la memoria y la inteligencia solamente? El lenguaje litúrgico es total, integral, y viene en ayuda de lo que podemos desarrollar en los encuentros, en las celebraciones, que nunca podrán, a mi modesto entender, suplir la liturgia. Ayudan a comprender, son fantásticas, ¿no? El lenguaje litúrgico creo que agota estos niveles de la capacidad humana. Y estamos hablando de la inteligencia y la imaginación, que son potencias intelectivas del alma, dice Santo Tomás. Y la memoria. Memoria se conoce con la memoria, se conoce con la inteligencia, se conoce con la imaginación, ¿no? Excursus, Rusia. Tuve suerte de ir a Rusia también, un viajecito antes de ser obispo. Y
Y por supuesto, fuimos a los grandes santuarios, un curita que tiene una parroquia allá, alguno por ahí lo conocerá, Mario Vibrati, está en Nizhny Nóvgorod, ya hace 20 años va a ser, hace bastante tiempo, hacía 10 que estaba, ¿no? Y fuimos a los grandes santuarios, a San Sergei y San de Radonet, ahora no me sale, San Sergio de Radonet, perdón, y San Serafín, otros santuarios, son fortalezas, que la palabra Krendi viene de fortalezas medievales, y adentro hay 7, 8 santuarios, ¿no? Y veo colas inmensas y vamos al santuario y estamos en la iglesia ortodoxa autocéfala rusa, separado de la iglesia católica, con muy buena comunicación a partir de Juan Pablo II, está separada de Bizancio, con un clima muy especial, una iglesia que fue, digamos, un secretariado del comunismo durante 70 años, y hoy muy pegada al Estado, casi, diríamos, sin exagerar, una iglesia nacional, ¿no? Pero con una fuerza del cristianismo impresionante, ¿no? Y el pueblo vive la fe ortodoxa muy al margen de lo que podría vivirse esto a otros niveles, ¿no? Digamos, de su jerarquía en todo caso. Y pregunto a un monje, en ese momento, ¿cómo es la catequesis? Entre otras preguntas, ¿no? Me mira así, ¿qué es catequesis? Me dice. Tienen una forma de enseñanza, que es la familia. La familia, ¿no? La familia es catequista, es transmisora de los valores religiosos. Mientras que en el colegio primario, secundario y en la universidad, durante todo el tiempo del comunismo, se decía, el primer dogma marxista, Dios no existe. Entonces, empezamos de ahí, y después toda la ciencia, ¿no? Dios no existe. Luego llegaba a la casa y la babushka, la abuela, prendía las velas y le hacía rezar el Padre Nuestro en lituano, en checo, ¿no? Digamos, según las lenguas, o en ruso, en paleoslavo, ¿no? La transmisión por la familia. Luego me decían, la liturgia, los tropos, los cantos, la iconografía. ¿Hay grupos de jóvenes? Sí, las escuelas para cantar en la liturgia, las escuelas iconográficas, ¿no? Donde se juntan los jóvenes. Nuestro concepto y formato de grupo juvenil no caben ahí, es otra cosa, ¿no? La liturgia es maestra, es transmisora de la fe, enseña, y por supuesto, ¿no? Esas liturgias celestiales, y con todo lo que significa la liturgia oriental del misterio, ¿no? Y del silencio y de la belleza, ¿no? Cierro. Así llegamos también a Catequesis Tradende, 75-79. También reparé en un texto muy lindo, cuando salió Catequesis Tradende, creo que la mayoría de nosotros recordamos, un aire nuevo también, y de mucha felicidad para nosotros, ¿no? Recordaba el Papa, el Beato Juan Pablo, en la iglesia primitiva, catecumenado e iniciación a los sacramentos del bautismo y de la Eucaristía se identificaban. Aunque en este campo haya cambiado la práctica de la iglesia, en los antiguos países cristianos el catecumenado jamás ha sido abolido. Conoce allí una renovación y práctica abundantemente en las jóvenes iglesias misioneras. Soy testigo, en África, por ejemplo. De todos modos, la catequesis está siempre en relación con los sacramentos. Por una parte, en forma eminente de catequesis, es la que prepara los sacramentos, y toda catequesis conduce necesariamente a los sacramentos de la fe. No hagamos posición dialéctica, esto no se opone a la catequesis permanente, ¿verdad? Pero fue un momento en recuperarla, digamos, catequesis sacramental, catequesis. La catequesis sacramental es imposible vivirla sin zambullirlos en la liturgia, ¿no? Por eso dice al final que, por otra parte, la práctica auténtica de los sacramentos tiene forzosamente un aspecto catequético. En otras palabras, la vida sacramental se empobrece y se convierte muy pronto en ritualismo vacío, si no se funda en un conocimiento serio del significado de los sacramentos.
y la catequesis se intelectualiza, si no cobra vida en la práctica litúrgica, ¿no? Tengo otros momentos también, pero voy, en virtud del tiempo, reduciendo esta preparación. En el Catecismo de la Iglesia, además del significado de la palabra liturgia ahora, tomo el texto de 1053. Dice: toda celebración sacramental es un encuentro de los hijos de Dios con su Padre. Está bajo el título Catequesis y Liturgia en el Catecismo de la Iglesia Católica esto, ¿no? Ha comenzado en el 1074. Toda celebración sacramental es un encuentro de los hijos de Dios con su Padre, en Cristo y en el Espíritu Santo. Y este encuentro se expresa como un diálogo o a través de acciones y de palabras. Ciertamente las acciones simbólicas son ya un lenguaje, pero es preciso que la palabra de Dios y la respuesta de fe acompañen y vivifiquen estas acciones, a fin de que la semilla del reino dé su fruto en la tierra buena. Las acciones litúrgicas significan lo que expresa la palabra de Dios, a la vez la iniciativa gratuita de Dios y la respuesta de fe de su pueblo. Por eso les decía al comienzo, ¿cómo podemos separar esto, que está tan íntimamente unido, liturgia y palabra, ¿no? Como fundamentos y pilares de la catequesis. Ciertamente que, bueno, tengo otros textos, digamos, por supuesto, del catecismo, como el 1074, donde dice que la liturgia es la cumbre a la que tiende la acción de la Iglesia y al mismo tiempo la fuente de donde emana toda su fuerza. Por lo tanto, es el lugar privilegiado de la catequesis del pueblo de Dios. Y ahí comienza todo este discurso, ¿no? El lugar propio, el agua de los pescaditos de la catequesis. Finalmente, voy a tomar esto que también está unido en Verbum Domini. Antes de Verbum Domini, a pesar que no lo tengo aquí en el texto, ustedes recordarán que, exhortación apostólica sobre el sínodo de la palabra de Dios, en la Iglesia y en el mundo, ¿no? Los padres sinodales, antes de irse, dieron un mensaje al pueblo de Dios, creo que se llama así, ¿no? Mensaje al pueblo de Dios, donde hicieron un itinerario de la palabra. ¿Recuerdan? ¿Leyeron ese texto? Yo les diría súper catequístico. Hablan del camino de la palabra, la casa de la palabra, ¿no? Algunos lo recordarán, digamos, pedagógico, lindísimo. Bueno, los invito a que lo relean, porque es, primero, de una simplicidad notable, con la imagen del camino, la casa, ¿no? Y otras imágenes muy lindas. Mensaje al pueblo de Dios antes de volver a casa. Digo yo, antes de volver a casa porque estaban todavía en Roma, ¿no? Creo que Verbum Domini hay que leerlo, digamos, junto con ese documentito, muy lindo, con ese texto, muy sapiencial. Después que el número 72 y 74, ¿no? Yo retomo estos dos. En los números 72 y 73 se habla primero de encontrar la palabra de Dios en la Sagrada Escritura. No se habla como un redescubrimiento, sino como una verdad a la cual se invita.
Y luego en el número 73, creo que ahí se pone el contexto de la palabra, es decir, estos compartimentos estancos, ¿no? Que es lo que me hizo pensar precisamente. La catequesis tiene su propia ciencia, su propia pedagogía, ¿no? Pero no es un compartimento estanco, está muy ligado a la liturgia, a la oración orante, a la oración de la Escritura, a otros elementos también de la tradición cristiana, ¿no? Y precisamente en el número 73 nos habla sobre la inspiración bíblica de toda la pastoral, e incluye todo lo que estaba disperso y uno por tendencia y por simplicidad, a veces separa, ¿no? Inmediatamente, después de fijar el principio, en el número 73, el número 74, habla sobre palabra y catequesis. Primera unión que debe existir sobre este tema. Así que creo que hay que leerlo en continuidad, a partir del número 72, en lo que vamos a leer. Y solamente recojo un texto. El número 74 al comienzo dice: un momento importante de la animación pastoral de la Iglesia, en el que se puede redescubrir adecuadamente el puesto central de la palabra de Dios, es la catequesis, que en sus diversas formas y fases ha de acompañar siempre al pueblo de Dios. El encuentro de los discípulos de Maús con Jesús, descrito por el evangelista Lucas, representa en cierto sentido el modelo de una catequesis en cuyo centro está la explicación de las Escrituras, que solo Cristo es capaz de dar, mostrando en sí mismo su cumplimiento. Punto. Y me animo a decir, sin ponerme a la altura del magisterio, en el mismo Evangelio aparece la liturgia, la Fractio Paris, ¿no? Donde el Señor se invisibiliza, Escritura y liturgia. Y termino esta charlita, que espero haya sido, tengo todavía la meditación, pero son 10:05, voy a terminar con una... Bueno, les recomiendo una audiencia, ¿lo podremos sacar? No, porque no teníamos fotocopia. Bueno, entonces les cito para que lo tengan en cuenta. Comenzó a hablar en el contexto de la catequesis, sobre un lugar privilegiado, dice, otro precioso espacio, otra preciosa fuente para crecer en la oración y en la vida catequística. Audiencia general del miércoles 26 de septiembre y continúa el 3 de octubre. 2 audiencias, 2 catequesis. No tienen desperdicio, todo hueso con carne, Buenísimo. Y termino como una experiencia. ¿De dónde me viene esto que liturgia y catequesis están unidas? Les voy a contar una anécdota, una pequeña experiencia. Yo no vengo de grupos juveniles, ni de la Acción Católica. Hay muchos movimientos a los cuales respeto, quiero, los tengo en la diócesis, y estoy, digamos, ahora, por ejemplo, con el tema de la Acción Católica, encontré en terapia intensiva, ahí ahora pasamos a sala, digamos, en la diócesis. Si no les dije, por ejemplo, si no tenían, porque es imposible, no había grupo de aspirantes, y una Acción Católica sin aspirante, se corta, me parece, el proceso, ¿verdad? Digamos, vos que venís ¿no? Le digo, si no, en términos de un año, no fundan 2 grupos de aspirantes en La Pampa, yo voy a ser el obispo que le ponga la lápida a la Acción Católica Pampeana, aquí yace la Acción Católica gloriosa de La Pampa, ¿no? Bueno, surgieron 2 grupos de aspirantes, no sé si por miedo, por temor o por amor, pero surgieron. ¿De dónde me viene? Yo vengo del movimiento Scout. A mucha honra. 12 años pasé de los lobatos a los Scouts. Tenía 13, comenzaba el secundario, campamento. En el campamento de los Scouts tenemos unos sinodales, unas insignias de acólito, ¿no? En términos de acólito grande.
y teníamos que hacer un altar. Estoy hablando del preconcilio todavía. Así que el altar teníamos que llevar el ara, el padre sacó de la mochila el ara, teníamos que colocarla, nos enseñó que estaban las reliquias adentro, ¿no? Y nos enseñó las dimensiones del altar. En ese momento todo con nudos, troncos, teníamos que buscar los mejores materiales, etcétera. Estuvimos 2 días trabajando con mi patrulla, que me maldecían porque nos había tocado, porque yo tenía la insignia y tenía que hacer laburar a mi patrulla, porque cayeron en desgracia conmigo, ¿no? Yo estaba contentísimo de hacer la experiencia del altar. Y tengo esta experiencia, cuando después se puso el mantel que puso el cura, padre de Simone, todavía vive, campamentero, ¿no? Está en el hogar sacerdotal. Bueno, esa fue mi mejor catequesis, hacer un altar. Fue mi mejor catequesis, ¿no? Como aquellos que enseña Guardini, creo que en el Señor, no sé en qué escrito, sobre aquella catequista que plantó trigo, luego hizo la cosecha, hizo el pan, hizo las hostias, ¿verdad? Todo el proceso de la, ¿no? El sentido religioso de la vida, una cosa así. Esa imagen me quedó. Bueno, yo tengo esta experiencia, ¿no? Bueno, nos viene por muchos lados la catequesis de la liturgia y también aún de estas experiencias. Yo también quería decirles que lo tuve muy unido, catequesis litúrgica, pero de este modo, haciendo nudos, ¿no? Muchas gracias. Hemos tenido la posibilidad de grabar esta ponencia, de filmarla. Y estos textos los tengo en el PEN, así que también se los podés dar a todos. Los textos, para los que nos están viendo por ahí en el futuro, digamos, van a estar en un archivo aparte, porque los archivos eso después se los vamos a poder pasar. La intención es que ahora ustedes trabajen y aquellos que nos vean también puedan trabajar después cuando ustedes reproduzcan esto o lo aprovechen en sus diócesis. La intención sería esta, miren, el modo de trabajar. Lo difícil va a ser la división en grupos, porque por regiones vamos a trabajar a la tarde, así que les sugeriríamos que no sean grupos de más de 5 o 6 personas. Como directores somos todos responsables, así que sabemos más o menos qué cosas cuestan. Bueno, con quién me reúno, elijan entre ustedes estas 5 o 6 personas con las cuales van a trabajar y le vamos a pedir esto. A partir de lo que el Monseñor ha estado exponiendo, ¿cuáles serían esas afirmaciones, certezas que ha hecho eco en ustedes al oírlo a él? Todos sabemos que de todas estas charlas nos llevamos lo que somos capaces de poder volver a verbalizar, ¿no? Porque después todo el escrito lo tenemos, pero recurrimos a él en una ocasión particular, no tenemos esa capacidad de después poder aplicarlo inmediatamente en algo de lo que es nuestra tarea. Bueno, afirmaciones que ustedes consideren que han dinamizado en su memoria, en su recuerdo, certezas con las cuales seguir trabajando. Y elaborar con el grupo algunas preguntas o inquietudes que también se hayan planteado a partir de la ponencia que recién escuchamos. Para eso vamos a tener hasta las 11:10, 11:15. Le vamos a pedir a Juan Manuel y Ana que sean como el timbre, digamos, porque seguro que ustedes van a aprovechar, está el parque, no se van a quedar acá adentro, aprovechen los lugares como a ustedes mejor les parezca, pero a ellos les vamos a pedir que sean como el llamador para volver a encontrarnos y poner en común esas certezas, esas afirmaciones que podemos hacer como a modo de eco de lo que hemos oído y plantear esas inquietudes, esas preguntas, para que de alguna manera podamos generar ese diálogo entre todos. Este año sacamos unas orientaciones pastorales para el bienio 2012-2014. Es de esperar que los agentes pastorales y los catequistas, especialmente que son agentes pastorales especializados, que hagan eco de estas orientaciones. Muy bien. Aquí solamente les menciono que hay un estilo pastoral deseado, que está tomado de Porta Fide. Tiene 3 momentos muy sencillitos. Yo, si no está, lo dejo por acá. Bueno,
los enuncios solamente que están tomados, ¿no? Recuerda que por Castile abre el año de la fe con una intención del Papa. Los cristianos tenemos que redescubrir la alegría y el entusiasmo de la fe, ¿no? Alegría, es decir, el estilo pastoral tiene tres nombres, entonces: alegría y entusiasmo. Y también cercanía, cercanía para el anuncio. Alegría, momento de la escritura, el Evangelio de San Juan, ahora no me acuerdo de la cita, donde Jesús, viendo triste a los discípulos, dice: ustedes tendrán una alegría que nada ni nadie les podrá quitar, ¿no? Juan 14, a partir del 14 iba a decir, pero no me acuerdo del versículo. Luego, la palabra entusiasmo, que tiene un pequeño origen etimológico griego, en Dios, Dios está dentro, empuja, Dios está en el medio, eso quiere decir, está la palabra Dios, en la palabra entusiasmo, aún en castellano se conserva, es Dios que nos anima a salir. El entusiasmo no es solamente de la animosidad, digamos, del estado de ánimo, es una fuerza especial que nos viene precisamente de la presencia de Dios en nosotros. Y la cercanía, imitando a Jesús, que en todo se hizo semejante a nosotros. Nada más. Esas notas pónganlas también en el trabajo. Yo soy Graciela de Reconquista, estuvo Raquel de Formosa, Raquel de Río Gallego, el padre Osvaldo del Rosario y Osvaldo de San Miguel. ¿Qué puntos hicieron eco de la ponencia? Uno, la importancia de unir el encuentro catequesis y liturgia, que se hizo un camino bueno entre catequesis y palabra, pero que falta un camino entre catequesis y liturgia. Otro, la necesidad de volver al ritmo litúrgico superando el ciclo lectivo. La flexibilidad de Jesús, que proclamó la palabra en hebreo y enseñó el Padre Nuestro en arameo. La flexibilidad de nosotros los catequistas para afrontar con la tecnología actual nuevas metodologías para el anuncio. El valor experiencial de la catequesis, por lo que dijo de Lara en los scouts, o de, si voy a hablar de Semana Santa o Pasión, Muerte y Resurrección, lo llevo al Gólgota. Y el tema de alegría, entusiasmo, cercanía, el tema del ardor apostólico en el catequista, del ardor del entusiasmo. Y la segunda, la primera o la primera segunda. La segunda también, que eran las inquietudes. Entonces, la inquietud era que en concreto nosotros vemos la separación, o sea, el encuentro catequístico saben que todo lo tienen que hacer, pero cuando uno les propone la celebración eucarística, es como que hay ruptura. No, a misa no voy al encuentro porque es obligación, pero a misa ya no. Hay que ir, te dice. Sí, hay que ir porque es obligación, no tienes obligación. O sea, la ruptura entre encuentro catequístico y celebración eucarística, celebración de sacramentos. Y después, ¿cómo hacen para superar, o sea, o para incorporar en la catequesis el ciclo litúrgico? ¿Cómo lo podemos hacer? Esas eran las inquietudes. Por el tema del año siguiente coincide con el calendario escolar. Yo soy Viviana de la diócesis de San Isidro. Me acompañaban, no recuerdo los nombres, pero sí tenemos de Goya, de Bahía Blanca, el Padre Jorge, de Azul, que levanto comentaba, Río Negro y de Comodoro Rivadavia. Era el grupito que estábamos conformados. Bueno, por ahí estuvimos viendo algunas afirmaciones y certezas. En realidad pedir esto de ir dejando el ritmo lectivo para comenzar o fortalecernos en el ritmo litúrgico, que es la realidad que estamos viendo en las diócesis estas. Ver a la familia como es hoy, que no es la misma familia que hacía años atrás. Digo que el gran desafío de poder aceptarla como es, con la esperanza de poder integrarla con mayor fuerza a la catequesis, ¿no? Con toda su realidad. Decíamos también como otra necesidad, como otra afirmación, otra certeza, es unidad de los criterios. Por ahí decía unidad también en el mismo espíritu, unidad de los criterios respetando la diversidad cultural. Necesidad de acompañar a los catequistas en el crecimiento litúrgico,
este lenguaje litúrgico, concretar una verdadera conversión pastoral y necesidad de gestos fraternales, de acogida, teniendo esta alegría, esto que hemos mencionado recién como señor en las orientaciones pastorales, ¿no? De alegría, entusiasmo y cercanía. Bueno, estábamos volviendo y nos salió. Partimos con la lectura de orientaciones pastorales. Salió que hay que romper la estructura caduca, hay que renovar el encuentro personal con Cristo. Los catequistas creemos que todos lo sabemos. Los sacerdotes que estamos nosotros expresaron que tienen la responsabilidad de ser imanes en sus comunidades. Eso es lo que la liturgia es pedagogía para el hombre de hoy, que tiene que enraizarse en lo simple y en lo sencillo. Y tenemos que recuperar la pedagogía de la liturgia, devolver la didáctica, la simplicidad, la alegría y el efectivo. Tenemos que recuperar la sencillez de los signos. Y catequistas y sacerdotes no tenemos que usar reloj. Nuestro grupo salió, muy parecido al primer grupo, Carlos. No todas las interpretaciones, no voy a repetir eso, sino más bien se insistió en el encuentro, y la catequesis es un verdadero encuentro, y entonces y la liturgia también es un encuentro con Dios. Entonces unir esos encuentros, que no sean dos cosas distintas sino una misma. Hubo una propuesta que ya se está haciendo una experiencia de una catequesis de comenzar en otro tiempo, en otro momento, que no sea escolarizado, que no seguir el mismo tiempo de la escuela, sino comenzar la preparación en Pentecostés y terminar en Pentecostés. Por lo tanto, salía la reconciliación en Cuaresma, la primera comunión en la Pascua y la confirmación en tiempo de Pentecostés. Bueno, si queremos hacer un acompañamiento, también tendría que empezarse el ritmo de cada niño. Entonces, algún niño que está acompañado por su familia para hacer la primera comunión a los 6 años, 7, y aquellos otros que necesitan más madurez, pero es un acompañamiento que implica todo un cambio. Y hubo una inquietud que así como por ahí en el episcopado y en la no saben de cómo iniciar, cómo hacer el cambio. Y por qué no hay un lineamiento, no como obligación, sino una sugerencia de unas orientaciones cómo se podría hacer este cambio. En el grupo nuestro, no repito algunas de las cosas que ya salieron, sobre el tema de liturgia y catequesis nos parece que se fue creciendo en los últimos tiempos. Sobre el tema del calendario, decíamos que no tenemos que confundir la cuestión del calendario civil y en todo caso estacional con esto de la escolarización de la catequesis, porque evidentemente no podemos salirnos del calendario civil y estacional. Y mientras el Vaticano no nos apruebe celebrar la Pascua en septiembre, tendríamos que adaptarnos también a esta situación. No olvidemos que esto nace también por lo estacional y del calendario civil en Europa. Veíamos no como tan necesario plantear la cuestión por los calendarios, sino no olvidarnos de, aunque se comentó varias experiencias en distintas parroquias y diócesis, que se está trabajando en esta línea de vincularlo más a los tiempos fuertes litúrgicos. Pero sí, trabajar más fuertemente sobre la opción del seguimiento de Jesús, la cita que se hizo, la fe nace por el encuentro con Jesús, y también ver cómo hacer el acompañamiento personalizado, lo que decía Marta recién, para no enredarnos en cambiar esquemas y calendarios y seguir sin dar en el tema central, que es la convocatoria y la adhesión y la opción por Jesús. También revisar a nivel teórico cómo en el catecumenado histórico la liturgia era lo último, después venía la mistagogía, y cómo nosotros a veces queremos que la liturgia sea lo primero, y no siempre, si no hay iniciados, eso da su resultado. Nosotros, varias cosas también se han repetido. Rescatábamos también en cuenta lo litúrgico, ¿no? No solamente lo del calendario de Pentecostés a Pentecostés, sino también
que a nuestra catequesis le falta tener a la liturgia como lugar privilegiado, y a su vez la liturgia también tener en cuenta la catequesis, ¿no? Porque hay un pedido hacia la catequesis en este aspecto, pero desde la liturgia no hay como un pedido, un corresponder a esta realidad, ¿no? Por eso veíamos como una especie de realidad que tenemos una liturgia sin catequesis o sin tener en cuenta. También en este aspecto rescatábamos que teníamos el equilibrio entre la experiencia y la planificación del futuro, y mirar un poco el tema de esto que decía de la catequesis que entre por los poros, en nuestra realidad el tema de la religiosidad popular, que queda totalmente a veces de lado. Acompañar, aunque en el NOA y el NEA hay muchas experiencias de esto, ¿no? También todo el tema de ir rescatando el acompañamiento, la conversión pastoral con la catequesis, y como inquietud teníamos que encontramos muchos catequistas que no está esta experiencia previa de Cristo vivo para después poder transmitirlo. Como último, la idea de símbolos, teniendo en cuenta liturgia, teniendo en cuenta Biblia, palabra de Dios, ¿no? O sea, siempre todo texto bíblico, o la mayoría, tiene un signo, que ni lo tenemos en cuenta a veces en los encuentros catequísticos y tampoco en la liturgia, ¿verdad? Bueno, lo primero que se me ocurre es una cuestión recurrente: ¿cómo hacemos para convertirnos y pasar de una tradición catequística muy armada en torno al calendario a un espíritu más rítmico, litúrgico, a los misterios, vamos a ponerlo así, a los misterios? Yo creo que ahí tengo que apelar a la creatividad de los catequistas. Sepan de que hay experiencias muy lindas y con muchos frutos en la perseverancia. Deja el término de esta catequesis, es decir, porque justamente ese proceso de recuperar los ciclos litúrgicos hace que la catequesis sacramental tenga la recepción del sacramento como un momento más importante, pero no el último. No el último. Y por lo tanto nos deja la puerta de la catequesis permanente. Y creo que vamos hacia ese camino. Originalidad y creatividad. No con la pregunta ¿de qué me disfrazo hoy para ver qué hacemos? ¿No? Digamos, la liturgia ya lo tiene pensado. Digamos, es cuestión de sumarnos, pero también con una iniciación catequística. Eso es lo que dijo último, que falta una catequesis litúrgica. Y en eso me parece que tenemos que avanzar. Luego la segunda pregunta es un poco más esencial, por ahí, digamos, ¿cómo hacemos para iniciarlos en esto? No solamente cómo lo creamos, qué solución. Yo le haría la pregunta a Orígenes, por ejemplo, ¿no? Se sabe en patrología, en teología, que Orígenes fue el primero en distinguir esto del sacerdocio de Jesús, el sacerdocio ministerial, el sacerdocio de Jesús que se derrama sobre un pueblo y que se distingue en ministerio, servicio, sacerdocio ministerial y en sacerdocio común de los fieles. Bueno, la catequesis tendría que agitar el agua del bautismo, expresión que se le escuchó a un catequista que me gusta mucho, ¿no? Que agitarla, para que cada uno que hace el curso de catequesis, que hace el itinerario catequístico, descubra su sacerdocio. El sacerdocio real que llevamos adentro y que lo podemos expresar plenamente en cualquier lado, pero comunitariamente en la liturgia. ¿Me expresé bien en esto? Digamos, ¿no? Así agiten el agua. Y en tercer lugar, que se lo conteste el Espíritu Santo. Todo es difícil acá, ¿verdad? Digamos, no sé cómo qué quedar la tercera para sintetizar. Pero bueno, me gusta esto que decían también, que ya hay experiencias, ¿no?
¿Acaso lo de Puebla, cuando habla, hay que dejar el lastre, digamos, de las cosas que ya no transmiten la fe? ¿No nos sorprende acaso? Yo estoy muy impresionado, por ejemplo, por las apostasías que vinieron a la diócesis, ¿no? Vinieron 50, 60 apostasías. Es cierto que vienen ideológicamente, que vienen, ¿no? Bueno, pero en algún momento tenemos que hacernos cargo, es decir, siempre, digamos, tenemos mil excusas, sociológicas, ideológicas, un montón de cosas, pero evidentemente esta gente no entró por la puerta, no entró por Cristo, no entró por ahí, no sé por dónde habrá entrado, ¿no? La catequesis, finalmente, esto que decía Pablo VI, que llegue por la memoria, por la inteligencia, por la imaginación al corazón, ¿no? Y que ilumine toda la vida. Me parece que en eso las opciones pastorales, este estilo pastoral nos pueden ayudar a nosotros, esto de cercanía, de entusiasmo también por retomar lo esencial de la catequesis con un modo nuevo, ¿no? Y hay que tener coraje en eso, digamos, y creatividad. Bueno, eso se lo dejo a ustedes, y estoy seguro que ustedes, a quienes representan, van a encontrar mucha gente con mucha creatividad y que nos pueden sacar del atolladero honesto. Pero ciertamente de que algo tenemos que hacer para que la catequesis impregne la vida entera, por decirlo así, ¿no? Marque, selle la vida entera. Creo que tenemos que finalmente dejarnos llevar por el viento. Vieron que hay un empujón. Me parece que el Papa abrió la puerta de la fe y se vino un ventarrón grande, ¿no? Bueno, aquello de Pablo en los Gálatas: si vivimos según el Espíritu, dejémonos empujar por el Espíritu, ¿no? Vivamos según el Espíritu. Y me parece que hay un viento muy fuerte también de renovación interior, ¿no? Muy serio, muy serio. Creo que estamos esperando la conclusión del sínodo con mucha expectativa y para bien de la Iglesia. Y algo se va a desparramar en la catequesis muy bueno, ¿no? Humildemente, muchas gracias por haber escuchado, muy ricas las reflexiones que me gustaría, bueno, después me las pasas y algo también voy a pensar para escribir, ¿no? Gracias. Estamos aquí en el Encuentro Nacional de Directores, en ADIR, este año 2012, y estamos teniendo un momento muy importante que es la presentación del programa de acción para el año que viene. Este año de la nueva evangelización y el año de la fe, los programas que se van a poner en marcha son especialmente unos cursos a distancia y un encuentro que se va a hacer posiblemente en Córdoba, donde vamos a trabajar de forma seminario como un simposio de profundización con todos los representantes de las distintas áreas que están trabajando en catequesis. El ISCA auspicia este espacio y además el ISCA va a hacer la convocatoria y ya nos va a ir enviando a todos el material de trabajo previo. Estamos siempre en www.isca.org.ar.